Ya, ahí está. Entonces, para tomar en cuenta bastante lo que es el tema de división celular o ciclo celular, va a ser muy relevante, digo, uno, que tomar en cuenta los componentes estructurales que van a participar en la división celular, que van a llegar a participar en la división celular. Una de ellas, ¿cuál es? El centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? El centrosoma es un organelo, en este caso, que no va a estar rodeado por una membrana. Bueno, no debería llamarse organelo, ¿no? Ahora uno lo llama organelo sin membrana. La palabra bien dicha sería organoide. Claro, organoide. La palabra bien dicha, ¿no? Porque no es un organelo, siempre tiene membrana, ¿no? Bueno, algunos libros siempre también te lo ponen como organelo, ¿no? Te lo mencionan, pero no es un organelo, ¿no? Entonces, bueno, esta no está rodeada por una membrana. ¿Y va a estar compuesto por qué? Por dos centriolos. Dos centriolos. Y recordamos bastante el capítulo de célula. Cuando yo hablo yo de centriolo, cuando estoy hablando yo de qué cosa, de centriolo, estoy hablando de una estructura microtubular. A ver, recordamos lo que el centriolo estaba formado por qué? Por microtúbulos, por un componente de este esqueleto que son los microtúbulos. Organizado en 9 tripletes de microtúbulos, ¿no? 9 tripletes de microtúbulos, que estaba organizado en 9 tripletes de qué? De microtúbulos. ¿Ya? 9 tripletes de qué? De microtúbulos. Ahora, ¿qué es lo que yo debería tenerlo bastante en cuenta acá? Uno es que estos dos centriolos están dispuestos en forma perpendicular. Bueno, para formar el centrosoma, estos dos centriolos están dispuestos en forma perpendicular y están rodeadas por un material pericentriolar. ¿Ya? Por un material pericentriolar. Eso es el centrosoma. El centrosoma está constituido por, ¿qué te dije? El centrosoma está constituido por dos centriolos perpendiculares, rodeados ¿de qué? De material pericentriolar. De material pericentriolar. ¿Ya? Ahí está. ¿Están rodeados de material pericentriolar? Sí. ¿Ya? Ese es un centrosoma. ¿Ya? Entonces decimos dos centriolos y un material pericentriolar. Este centrosoma, ¿qué es? Es el principal centro organizador ¿de qué? De microtúbulos. Es el principal centro organizador ¿de qué? De microtúbulos. ¿Ya? De microtúbulos. Y ahí es donde se va a dar lugar a ¿qué? A la polimerización ¿de qué? De microtúbulos. O sea, y se va a alinear a los microtúbulos, ¿no? Para llegar a formar, como por ejemplo, el uso acromático, o para formar, por ejemplo, la base inicial de ¿quiénes? De los cilios y los flagelos, ¿no? Ahí está. El centrosoma es el principal organizador, es el principal centro organizador ¿de qué? De microtúbulos. Estos son los que inician ¿qué? La división celular. La división celular. Y recordamos que existen dos tipos de división. Uno es la mitosis y la otra es la meiosis. Uno es la mitosis y la otra es la meiosis. ¿Ya? La mitosis es un mecanismo de división que se va a ser propio de ¿quiénes? De células corporales, de células somáticas. De células somáticas. ¿Ya? Va a ser propio de ¿qué? De células somáticas. En cambio, la meiosis es propia de ¿quién? De células. ¿De qué? ¿De qué células te dije? De células germinales. Es propia de células germinales. ¿No? De células germinales. O sea, hablamos de células sexuales. Son propios de ¿quién? De células sexuales. ¿Quiénes van a llegar a tener el centrosoma? El centrosoma van a llegar a tener ¿quiénes? Casi todos los seres vivos. Casi todos los seres vivos. Digo, ¿no? Casi todos los seres vivos. Van a llegar a tener ¿quién? El centrosoma, ¿no? Ahí está. Y con ella van a dar lugar a la formación de fibras del uso, ¿no? Fibras del uso. O sea, esta pequeña, mira, vemos acá, mira. Aquí están los centrosomas, mira. Acá hay un centrosoma y aquí está otro centrosoma, ¿no? Ahí está. Y a partir de ella se está formando ¿qué? El uso acromático. El uso acromático se está formándose. ¿Ya? A partir de ella se llega aquí a formar estas cositas, ¿no? El uso acromático, ¿no? El uso mitótico es astral, ¿no?
¿Quiénes van a llegar a tener el centrosoma? Van a tener animales, hongos, protozoos. Y esto de acá abajito, ¿qué cositas son estas cositas de ahí abajo? ¿Qué cositas son esas cositas que están ahí abajo? ¿Alguien sabe qué cositas son esas que están allá abajo? ¿Qué es? ¿Alguien puede decir qué es eso? Son los helechos. Y estos son los musgos. El centrosoma van a llegar a tener ¿quiénes? Van a llegar a tener ¿quiénes? Animales, hemos dicho hongos, protozoos y plantas inferiores. ¿Cómo lo llamo a esas plantas inferiores? ¿Cómo lo voy a llamar a esas plantas inferiores? ¿Cómo lo voy a llamar? Criptógamas. Te lo escribo abajo, ¿ya? Le voy a llamarlo como criptógamas. ¿Y qué son las criptógamas? Plantas inferiores, ¿ya? Las criptógamas constituyen ¿qué? Plantas inferiores, ¿ya? Esas criptógamas son plantas que no van a llegar a ¿qué? No van a llegar a tener. A ver, ¿qué es lo que no van a llegar a tener, profesor? No van a llegar a tener órganos vegetativos y órganos reproductores debidamente diferenciados. Eso no van a llegar a ¿qué? A tener. ¿Ya? Eso no van a llegar a tener. ¿Ya? En eso va a llegar a diferir, ¿no? No llega a tener, ¿qué cosa te dije? No va a llegar a tener. Aquí está, ya está, ya, preciso. Órganos vegetativos y órganos reproductores debidamente diferenciados, ¿no? Por ejemplo, mira, estas no tienen raíces. En lugar de ello, ¿qué tienen? Rizoides, no tienen hojas verdaderas y sus hojitas se le llama, no van a tener hojas verdaderas, hojas debidamente diferenciadas, ¿no? Y mira, no hay semillitas acá, lo que hay son esporas en la parte posterior, en el embés, ¿no? De esta superficie. Acá también vamos a ver quién, los musgos, ¿no? Los musgos, son plantas inferiores. ¿Cómo te he dicho que lo voy a llamar a estas? A esas la voy a llamarlo como, es plantas inferiores, se le llama criptógamas. Se les va a llamar como criptógamas. Plantas inferiores son criptógamas. Las criptógamas van a llegar a ¿qué? A tener también el centrosoma. También llegan a tener el centrosoma. ¿Ya? Hemos dicho animales, hemos hablado de quiénes, animales, hongos, protozoos y plantas inferiores. Animales, hongos, protozoos y plantas inferiores. Ellas van a llegar a ¿qué? A tener el centrosoma. Ellas van a llegar a ¿qué? A presentar ¿qué? El centrosoma. El centrosoma. ¿Ya? El centrosoma. Ahora, ahí está. ¿Ya? ¿Quiénes no tienen el centrosoma? ¿Quiénes no van a tener? ¿Quiénes no tienen? Estos tienen centriolo. ¿Quiénes no tienen centriolo? Si no hay centriolo, no hay centrosoma. Claro, sabemos eso, ¿no? No van a llegar a tener ¿quiénes? Las gimnospermas y las angiospermas. Ellas no tienen centrosoma, porque no tienen centriolo. Pues también no van a llegar aquí a tener centriolo. ¿Ya? A tener centriolo. ¿Ya? No van a llegar a tener. Las gimnospermas son los árboles, ¿no? Plantas con flores poco vistosas y semillas desnudas. Y las angiospermas son aquellas flores que, como toda persona, las angiospermas son ¿qué cosa? Plantas que van a tener que sus semillas con tegumento y tienen flores muy vistosas, ¿no? Ahí está. Entonces, las plantas superiores no tienen centriolo. Por ende, no van a llegar a ¿qué? No van a llegar a tener centrosoma, ¿no? Por ende, también no tiene centriolo, no hay centrosoma, ¿no? Las plantas superiores. En lugar de eso, ¿qué es lo que van a llegar a tener ellos? En lugar de tener centriolo, lo que van a presentar son los famosos casquetes polares. En lugar de ello, lo que van a llegar a tener, ¿qué cosa es? Casquetes polares. ¿Ya? Van a llegar a tener, ¿qué cosa? Casquetes polares. ¿Ya? Ahí está. Y acá veo, ¿no? Los famosos, ¿qué cosa? Casquetes polares, ¿no? Eso es lo que van a llegar a tener. Y su uso mitótico, ¿cómo es? Anastar.
no tienes tanto esta formita, existe también, más o menos acá. Es un material que va a llegar aquí a tener microtúbulos, ¿no? Microtúbulos. Y de ahí se reparte ¿quién? Las fibras del uso, ¿no? Las fibras del uso. Eso pasa en quienes, en plantas superiores, ¿no? Las plantas superiores no tienen centriolo, en lugar de lo que tienen casquetes polares. Pregunta de admisión. A veces, como son más, como abundan más las plantas superiores, por lo general en el examen te dice de frente, las plantas no tienen centriolo, así. Pero nosotros sabemos que hay plantas inferiores que sí tienen el centriolo y por ende van a tener centrosoma, ¿no? Ahora, ¿quiénes también no tienen centriolo? Las bacterias no tienen centriolo. Las bacterias tampoco van a llegar aquí a tener centriolo, ¿ya? Tampoco van a llegar a tener centriolo. No van a llegar a tener centriolo. ¿Ya? ¿Quiénes? Te he dicho, las bacterias, ¿ya? Las bacterias no llegan a tener, ¿qué cosa? Centriolo, ¿ya? Entonces eso tú debes tener en cuenta. Tú debes tener en cuenta eso, ¿ya? Profe, entonces, ¿cómo se dividen las bacterias? Se dividen por amitosis. Se van a llegar aquí a dividir por amitosis, ¿ya? Y por ende acá no van a formar el uso cromático. Claro, si no hay centriolo, no hay centrosoma, no hay uso cromático, sí. Pero ¿cómo se dividen ellos? Participa en la división celular, ¿quién? ¿Qué estructura? El mesosoma, ¿ya? El mesosoma va a participar en ¿qué? En la división celular. Entonces acá, ¿qué es lo que yo me debo recordar para mi examen? Primero, ¿qué es el centrosoma? Hemos dicho dos centriolos rodeados por material pericentriolar, ¿ya? Y esto es el principal centro organizador ¿de qué? De microtúbulos, eso no me debo olvidar. Ahora, ¿qué más debo recordarme? Que las plantas no tienen centriolo, en lugar de ello tienen casquetes polares. Las bacterias tampoco tienen centriolo. ¿Y quién participa en la división celular? Los mesosomas. Específicamente, ¿qué tipo de mesosoma? Mesosoma en tabique, ¿ya? Esas son preguntas claves que vienen siempre en mi examen, ¿no? Preguntas claves. Ahora vamos a ver acá. Chequea. Ahí está, mira, checa. Este es el centriolo. El centriolo. ¿No es cierto? Este es el centriolo. Sí, esa es, ¿qué cosa? El centriolo. Muy bien, esa viene a ser el centriolo. Sí, y de ese centriolo que tú estás llegando a ver, de ese centriolo que tú estás llegando a observar, mira, son dos. De hecho, para que forme el centrosoma tienen que ser ¿cuántos? Tienen que llegar a ser ¿cuántos? Dos, ¿no es cierto? Tiene que llegar a ser dos. Dos centriolos. Un centriolo maduro y un centriolo inmaduro. O un centriolo padre y un centriolo hijo. Así, son dos. ¿Ya? Dispuestos en un ángulo de 90 grados. Así nomás como tú lo ves, esto es un diplosoma. Todavía no es un centrosoma. ¿Por qué no es un centrosoma? ¿Qué le falta? ¿Alguien puede decir qué le falta? ¿Por qué no es un centrosoma? ¿Qué le falta todavía a esto? Le falta su material pericentriolar. Le va a llegar aquí. Le va a llegar, falta el material pericentriolar. ¿Ya? Eso le llega a faltar, ¿no? ¿Qué le falta? El material pericentriolar. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso tú debes tenerlo en cuenta, ¿ya? Lo que le están llegando a faltar, ¿cuál es? El material pericentriolar. ¿Ya? Entonces eso le falta. Eso le está faltándole. Pero así como tú lo ves así en 90, están dispuestos en 90 grados, o perpendicularmente, se llama diplosoma, ¿no es cierto? Se va a llegar a denominar ¿qué cosa? Diplosoma. ¿Ya? ¿Cómo se llama, te he dicho? Diplosoma. Y mira, ¿qué más debo tenerlo en cuenta acá? Mira, acá que lo que voy a llegar a ver cuáles son. Unos apéndices distales y unos apéndices subdistales, ¿no? Subdistales. Y hay también, ¿qué cosa? Fibras de conexión. Hay también, ¿qué cosa? Fibras de conexión. ¿Ya? Ahí está. Y hasta ahí, como lo ves, esto es un diplosoma, ¿no? Ahora, mira, ¿cómo se dispone? Mira, esto te he dicho que van a llegar a formar, ¿qué? Estas fibras del uso. Estas fibras van a llegar a formar, ¿ya? Esas fibras van a llegar.
Y también forma el cuerpo basal de ¿quiénes? De cilios y flagelos. ¿Ya? Acá vamos a ver, mira, la estructura. Acá sí, mira. ¿Cómo están? 90 grados, ¿no? Un centríolo maduro y un centríolo hijo. Un centríolo padre y un centríolo... Claro, un padre y un centríolo hijo. Un centríolo maduro y otro inmaduro. ¿No es cierto? Otro inmaduro. Y ahora mira, acá sí hay material pericentriolar. Hay material pericentriolar. ¿Y quién es ese material pericentriolar? ¿Qué cosa es ese material pericentriolar? Está como en manera de puntitos. Ese material pericentriolar, que son microtúbulos. Y son del tipo microtúbulos gamma. Gamma. Tubulina gamma. ¿No? Claro, y esto es el principal centro organizador de ¿quién? De microtúbulos. ¿Quién? Ahora, esto se llama centrosoma. ¿No? ¿Qué es el centrosoma? Principal centro organizador de ¿qué? De microtúbulos. Este material pericentriolar te he dicho que son ¿qué? Son proteínas, ¿no? Generalmente ¿qué abunda? La tubulina, ¿no? La tubulina. Tubulina gamma. Y la tubulina gamma es muy importante ¿para qué? Para la nucleación. Para la nucleación. ¿Ya? Muy importante para la nucleación. ¿Ya? Ahí está. Y mira, acá tú ves qué cosa. ¿Qué estás viendo? Estás llegando a ver ¿qué? Las fibras del láster. Estas son las fibras del láster. Mira estas fibritas. Estas son las fibras del láster. Estas radiaciones que ves ahí. Estas son las fibras del láster. Por ende, aquellas estructuras que tienen centrosoma van a llegar aquí a formar también con facilidad las fibras del huso, ¿no? Y es que el huso cromático es el aparato mitótico. El aparato mitótico. Porque en ella se va a llegar aquí. Se va a llegar a fijar a los cromosomas, ¿no? A los cromosomas. ¿Ya? Entonces yo debo tenerlo bastante en cuenta. Debo tenerlo bastante en cuenta. ¿Ya? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y mira, acá vamos a ver. Mira, este es el centrosoma. Esto de acá también es el centrosoma. Este es el centrosoma y eso es el centrosoma, ¿no? Eso es el centrosoma. ¿Qué es lo que estás viendo acá? Las fibras del huso. Las fibras del huso. Lo que estás llegando a ver cuáles son las fibras del huso. ¿Y se proyecta qué? Se va a llegar a proyectar fibras, ¿no? Fibras, primero qué? Fibras polares, por ejemplo, primero. O nos vemos acá, acá está mejor, esta imagen está mejor. Ahí está, mira. Este es el centrosoma y acá están las fibras del huso. Estas son fibras del láster, ¿no? Del láster. Y las fibras del láster, ¿qué funcionalidad van a llegar a tener? Las fibras del láster, vamos a ver qué. Estas específicamente, ¿qué hacen? También están formadas por microtúbulos, sí, ¿no? Pero son microtúbulos radiales que van a salir del material pericentriolar, ¿ya? Del material pericentriolar. Y van a fijar los extremos de la membrana. Van a llegar aquí a fijar los extremos de ¿qué? De la membrana, ¿ya? Entonces eso a mí me interesa que lo voy a fijar, ¿no? Los extremos de ¿qué? De la membrana, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y mira, vamos a ver otras fibras también acá. Estas son las famosas, mira lo que veo acá, las fibras polares, ¿no? Bien, fibras polares. Acá hay uno azul, acá hay de celeste está, ¿no? Del otro centrosoma bien. Mira, ahí está, fibras polares. Esas fibras polares, ¿qué importancia tienen? Van a llegar a ¿qué? Las fibras polares se van a unir a la actina para formar el anillo contráctil durante ¿qué? La división de células animales. ¿Ya? De células animales. Esa es la función de quiénes, de los micro, en este caso, de las fibras polares, ¿no? Fibras polares. ¿Qué hace? ¿Qué te he dicho que hacen? Estos al final de la división van a llegar a unirse a quién? Se hablamos en la citocinesis, se unen a los filamentos de actina y van a llegar a formar el anillo contráctil para el clivaje, o sea, para la división de células animales. ¿Ya? Necesito, debo llegar aquí a recordar y no me debo olvidar. ¿Ya? Necesito, me interesa. Y mira estas fibras también acá de color naranja. ¿Ves esas fibras de color naranja? Esas fibras de color naranja, ¿se puede ver? Pues sí, se puede ver esas, ¿no? Se puede llegar a ver. ¿Ya? Estas fibras que tú ves acá son las fibras cinetocóicas, ¿ya?
son las fibras cinetocoicas. ¿Ya? Las fibras cinetocoicas. ¿Ya? Y cuando te hablo de fibras cinetocoicas, ¿qué funcionalidad tienen esas fibras cinetocoicas? Estas van a llegar aquí, a fijarse aquí, a los cromosomas. ¿Ya? Entonces decimos acá que las fibras cinetocoicas que hacen, a ver, vamos a ver bien, ¿qué hacen fibras cinetocoicas, no? ¿Qué hacen estas? Te he dicho, lo que van a llegar a hacer es fijan a los cromosomas. A los cromosomas. Ahí está. ¿Ya? Las fibras cinetocoicas. ¿Y se unen a qué parte del cromosoma? ¿A qué parte del cromosoma se van a unir? Se van a llegar a unir al cinetocodo. A esa estructura se van a llegar aquí a unir. ¿A quién? Al cinetocodo. ¿Ya? Al cinetocodo se va a llegar a unir. ¿Ya? En este caso. Ahí va a anclarlo, ¿no? Las fibras cinetocoicas. Y las fibras polares, ¿qué es lo que te había mencionado de las fibras polares? ¿Te acuerdas? Te dije que se unen a la actina, ¿no? Se adiciona acá actina, o sea, más los filamentos de actina, más los microfilamentos de actina, para dar lugar a ¿quién? Al anillo contráctil. Para dar lugar a ¿quién? Al anillo contráctil. Para dar lugar a ¿quién? Al anillo contráctil. No, se me dice que me cruzó. Para dar lugar a ¿quién? Ahí está, al anillo contráctil. ¿En quiénes veo el anillo contráctil? En células animales. En células animales. Ya, eso no me lo voy a olvidar. ¿En quiénes veo el anillo contráctil? En células animales. ¿Ya? En células animales. Entonces, para eso sirve, ¿no? Y recordemos que las fibras polares, claro, fibras polares, acá te lo pongo fibras, no se nota bien. Fibras cinetocoicas, con negrito lo pone bien. Ya, esto que son las famosas fibras cinetocoicas. Ahí están las famosas que fibras cinetocoicas y las fibras polares. Las fibras polares porque tienen microtúbulos polares, ¿no? Ahí está, uy, lo borré. Las fibras polares, ¿no? Estas son las más abundantes, también no olvidemos que las fibras polares son las más abundantes y son las que persisten hasta el final, ¿ya? Estas son quienes las más abundantes, ¿ya? Esas vienen a ser las más abundantes. Ya, eso me interesa. Algo más, mira, ya, acá mira, que te dice incluso el cinetocodo todo, ¿no? Ahí está. Y los microtúbulos tienen una orientación, ¿no? Mira, en este caso, ¿no? Los microtúbulos tienen una orientación de menos a más. Menos a más, o sea, decimos que se dirigen hacia la parte media. ¿No? Ahí está. Hacia la parte media. Tenemos eso. Ya, ¿qué más me debo recordar acá? A ver, ¿qué más me interesa? ¿En qué etapa de la división llega a formar esto? Esto ya es, se comienza a formar ¿en dónde? En la profase. ¿Y en qué etapa va a llegar a fijar los cromosomas? Va a llegar a fijar los cromosomas en la etapa de metafase. Pero desde la profase se está formándose, ¿no? Y en la metafase ya está fijando, que en la metafase ya tiene fijo a los cromosomas, ¿no? E incluso en la prometafase está comenzando a fijar a los cromosomas y están completamente fijos ya en la metafase, ¿ya? Seguimos. Mira, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo llega a formar el centrosoma? Primero se desacoplan los centriolos, primero se va a llevar a cabo el desacoplamiento, ¿no? De los centriolos. La duplicación del centrosoma, el acoplamiento, mira, ya está formándose, ¿no? El centrosoma. Están dividiéndose, ¿no? Los centrosomas. Y mira, se forman dos grupos de... mira, a ver, chica, estos son los centriolos, ¿no? Centriolos. Hay la duplicación del centrosoma, sí, en la fase S de la interfase. Luego comienzan a acoplar, forman 90 grados.
¿no? Ahí está. Ya tengo los enteroglosijos, ¿no? Ya tengo a los enteroglosijos. Luego, ¿qué pasa? Estos se van a separar, ¿no? Durante la profase se van a separar y van a ir hacia los polos. Hacia los polos. Ya, se van a orientar hacia los polos. Y luego, ¿qué pasa? Van a comenzar ya en la... Mira, se van hacia los polos, te dije, ¿no? Eso pasa en la profase. Y van a comenzar a emitir las fibras del uso también, ¿no? En la profase, las fibras del uso. Y aquí está, mira. Acá vemos, ¿no? Mira, cómo están desplazándose en este caso los centriolos, ¿no? Cuando forman 90 grados así nomás se llama diplosoma, ¿no? Diplosoma. Pero luego ya se rodea de material pericentrolar y se va a llamar centrosoma, ¿no? Ya vimos todo eso. Algo también que tú debes, un concepto previo que yo necesito que tú lo sepas, ¿cuál es? El cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma constituye la máxima condensación ¿de qué? Del ADN. El cromosoma constituye la máxima condensación del ADN. La máxima condensación del ADN. ¿Ya? La máxima condensación del ADN. ¿Y en qué etapa de la división celular voy a llegar a observar la máxima condensación del ADN? ¿En qué etapa? En la metafase. A ver, pero vamos en orden. Un cromosoma, ¿qué es? Es el ADN altamente condensado. El ADN sabemos que es de doble cadena. Es como filamento, ¿no es cierto? Para llegar a condensarse, el ADN tiene que envolver algo. ¿Y a quién envuelve? A las histonas, formando las fibras de cromatina. Y cuando estas ya se van a tener una forma definida, es cuando alcanzan ¿qué? Su condensación. Y esa máxima condensación, ¿en qué etapa de la división celular lo voy a observar? En la metafase. Y ahí se va a llamar cromosomas. ¿Ya? Se va a llegar a denominar como cromosomas. ¿Ya? ¿Qué es el cromosoma? La máxima condensación del ADN. Un cromosoma, ¿qué es lo que va a llegar a tener? Un cromosoma, ¿qué es lo que va a llegar a tener? ¿Va a tener qué? Dos vasos homólogos. Va a llegar a tener ¿qué? Dos vasos homólogos. ¿Ya? Eso me interesa. ¿Qué es lo que va a llegar a tener? Dos vasos homólogos. ¿Ya? Dos vasos homólogos. ¿Ya? Y estos vasos homólogos, uno paterno, otro materno, ¿no? Uno paterno y el otro materno. Esos vasos homólogos también se le va a denominar como cromátides. ¿Ya? Ahí está. O sea, las cromátides que son, acá te lo pongo. Las cromátides son los famosos que vasos homólogos. Son los famosos que vasos homólogos. ¿Ya? Son los famosos vasos homólogos o cromátides. También esta, ¿cómo se le denomina? Se le va a denominar también cromosomas simples. Es otro nombre, ¿no? O sea, profe, ¿un cromosoma tiene dos cromosomas simples? Sí. Sí. También se le va a denominar como cromosomas homólogos. Se le va a denominar como cromosomas ¿qué? Homólogos. ¿Ya? Es otra denominación. ¿Cómo lo voy a llamar? Cromosomas homólogos. ¿Ya? Ahí está. Cromosomas homólogos. Chévere. ¿Ya? Ahí está, tenemos eso. Entonces, cada cromosoma que tiene dos vasos homólogos, ¿no? O cromátidas hermanas. También llamado cromosomas homólogos. O también llamado que cromosomas simples. No, cromosomas simples. Eso sí lo escribí pequeño, que me olvidé. ¿Cómo se esto que lo puse acá. Ya, ahí está bien. Aquí está. Cromosomas simples también se le llaman. No homólogos. ¿Qué pasó? Se supone que debe borrarse. Cromosomas simples también se le llama. Se le va a llamar también como cromosomas que simples. ¿Ya? Y lo que me interesa a mí saber es cuál. Lo que me interesa saber a mí es esos cromosomas, estas cromátidas se unen mediante ¿qué estructura? Mediante centrómero.
Pregunta de examen. La estructura que permite la unión, de las cromátides es el centrómero. ¿Ya? El centrómero. ¿Ya? La estructura que va a fijar o unir, en este caso a los cromosomas simples, a las cromátides es el centrómero. También denominado ¿qué? Constricción primaria. ¿Ya? Ahora, cada cromátide tiene dos bracitos. Un brazo corto P, y un brazo largo Q. ¿Ya? Esos bracitos P también tienen denominaciones, ¿no? P y Q. P es cortito y Q es largo. ¿Ya? Entonces, ahí está. La pregunta del millón. El brazo P y el brazo Q de una cromátide se unen mediante ¿qué? El brazo P y el brazo Q, el brazo corto y largo de una cromátida, se unen mediante ¿qué? El cinetocoro. ¿Ya? Mediante el cinetocoro. Entonces, el brazo P y el brazo Q se unen. ¿A quién van se unen? Se unen mediante una estructura llamada centrómero. Centrómero de cinetocoro. ¿Y de qué está constituido el cinetocoro? Proteínas cinetocóricas. Y es ahí donde se fija ¿quién? El uso acromático, las fibras del uso, las fibras cinetocóricas se van a fijar ahí. ¿Ya? Al cinetocoro, ¿quiénes se fijan? Las fibras del uso. ¿No? ¿Quiénes te dije? Fibras cinetocóricas. Las famosas ¿qué? Fibras cinetocóricas. ¿Ya? Las fibras cinetocóricas. ¿A dónde se unen? Al cinetocoro. ¿Ya? Entonces, las fibras cinetocóricas, ¿dónde están? Son las fibras cinetocóricas, ¿no? Que vienen desde ¿dónde? ¿Desde dónde vienen eso? Hemos dicho, esos van a venir ¿desde dónde? Desde el centrosoma, ¿no es cierto? Las fibras cinetocóricas. ¿Van a fijar a quién? Al cromosoma. ¿A qué estructura se fijan? Al cinetocoro. ¿Ya? Esa es pregunta de examen también, ¿eh? Las fibras del uso acromático durante la división celular se fijan al cinetocoro. ¿Ya? Y el cinetocoro permite también la unión de los brazos P y el brazo Q. Del brazo P y del brazo Q. ¿Ya? Entonces eso me interesa a mí. ¿Ya? Ahora, hay cromosomas que van a llegar a tener que, en su brazo corto, van a llegar a tener ¿qué cosa? Una dilatación y un estrechamiento. Una dilatación llamada satélite. Y para esta dilatación hay un pequeño estrechamiento. Y ese estrechamiento se llama la constricción secundaria. Ese estrechamiento, ¿cómo se llama? La constricción secundaria. ¿Ya? La constricción secundaria. ¿Y qué es la constricción secundaria? Es la región organizadora ¿de qué? Del nucleolo. ¿Ya? Es la región organizadora ¿de quién? Del nucleolo. ¿Ya? Del nucleolo. Entonces eso me interesa a mí. Del nucleolo. ¿Ya? La constricción secundaria, ¿qué es? La región organizadora ¿de qué? Del nucleolo. ¿Ya? O sea, en esta constricción secundaria hay genes que van a organizar ¿a quién? Al nucleolo. Ahora lo llaman genes NOR o genes ROM, también lo llaman. ¿Ya? Genes ROM. Están los famosos genes ROM. Los genes que van a organizar ¿a quién? Al nucleolo. Pero, claro, van a organizar ¿a quién? Al nucleolo. ¿Ya? Al nucleolo. ¿Y esos genes en todos los cromosomas se van a encontrar? No, solo encuentro en qué cromosomas. En los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. 13, 14, 15, 21 y 22. ¿Ya? Voy a llegar a encontrar en dónde. ¿En dónde?
en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. O sea, hablo de los cromosomas acocéntricos. Voy a hablar de quiénes, de los cromosomas que acocéntricos. En ellos hay esos genes, ¿ya? Porque durante la división celular, en la etapa de profase, el nucleolo se va a desorganizar, se va a desintegrar, ¿no? Se va a, ¿cómo te puedo disociar, ¿no? Ahí está, se va a desorganizar, ¿no? Y durante la división, eso pasa en la profase, ¿no? En la profase, en la prometafase todavía, ¿no? Ahí está, en la prometafase. Prometafase no, prometafase, sí, claro, ahí. Y durante la telofase, ya cuando la célula se ha dividido, o cuando ya los núcleos se han dividido, y las células están dividiéndose, se tiene que formar nuevamente el núcleo, y se forma a partir de esos genes que están acá, en la constricción secundaria, ¿ya? Entonces esta es pregunta de examen, también pregunta de examen, esta parte es muy importante, ¿ya? Y esa dilatación, ¿cómo se llama? Satélite. El satélite dice que el satélite es una estructura que va a tener mayor capacidad de adherencia a proteínas, ¿no? No tiene mucha relevancia eso. Ahora, y hay una pequeña dilatacióncita en el brazo largo, y es el telómero. El telómero. ¿Y qué hace ese telómero? Este telómero está formado, primero, ¿qué es? ¿Qué es ese telómero? ¿Qué es telómero? El telómero es un complejo cromosómico, ¿no? Que va a tener, ¿qué cosa? Proteínas. Va a tener proteínas, ¿no? Es un complejo cromosómico que va a llegar a presentar, ¿qué cosa? Proteínas, enzimas. Las famosas enzimas telomerasas. Las famosas enzimas telomerasas. Ya, eso va a llegar a tener. Las famosas enzimas telomerasas. ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué hace ese telómero? Ese telómero va a brindar, ¿qué cosa? Estabilidad cromosoma. ¿Ya? Va a evitar que sea degradado por las enzimas de la división, ¿no? Y también cuando ese telómero se reduce, o sea, se va a reducir, se va a detener, ¿qué? La división celular. Se va a llegar a ¿qué? A detener la división celular. ¿Ya? Entonces eso yo debo tenerlo en cuenta. Eso yo debo tenerlo bastante en cuenta. ¿Ya? Debo tenerlo en cuenta eso. Ya, ahí está. Ahora vamos a hablar algo también muy importante acá, antes de eso. Los tipos de cromosomas que vamos a llegar a tener. ¿Ya? Si todo dice patita, voy a adicionales. A ver, cuando yo hablo a clases de cromosomas, ¿cuántas clases de cromosomas hay? ¿Ya? Hay cromosomas, primero hablamos de quiénes, de los autosómicos. Voy a hablar de los cromosomas autosómicos. Voy a hablar de quiénes, los cromosomas autosómicos. O también a esta, ¿cómo lo puedo llamarles? Lo puedo llamar cromosomas somáticos. Cromosomas somáticos. Cuando digo soma, me refiero al cuerpo, sí. O sea, son cromosomas, ¿no? Que van a determinar los caracteres, o sea, van a determinar la estructura corporal del individuo, ¿no? La estructura corporal del individuo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos van a llegar a ser? 44. Van a llegar a ser ¿cuántos? 44. Y luego tengo a quiénes, a los alosomas. Alosomas. Me he olvidado algo muy importante, pero ya te vas a regresar a la anterior página. Los tipos de cromosomas me he olvidado, ¿no? Vamos a ver. Los alosomas. ¿Quiénes son los alosomas? Son los famosos, ¿qué? Cromosomas, ¿qué? Sexuales. Son los famosos cromosomas, ¿qué? Sexuales. ¿Ya? Los alosomas son los cromosomas sexuales. ¿Cuántos son? Son 2. Total, ¿cuántos cromosomas van a llegar a ser? 46. Van a llegar a ser 46. Y me olvidaba algo. Los alosomas de cromosomas sexuales también se le conoce como gonosomas. También se le va a denominar como los famosos, ¿qué? Gonosomas. ¿Y cuántos son? 46. ¿Ya? 46. ¿Ya? Ahí está, ahí está. ¿Ya? Entonces eso debo tenerlo en cuenta. Algo más también importante que yo debo resaltar bastante. Aquí. Por ejemplo,
en este caso, el ser humano, en los varones, ¿cómo va a ser la representación en los varones? Vamos a ver, con colorcitos vamos a ver mejor, ya, aquí está. En los varones, por ejemplo, ¿cuántos cromosomas va a llegar a tener? ¿Cuántos varones? Y vamos a ver luego en mujeres, ¿ya? En varones, vamos a ver, aquí está. En varones hay, vamos a ver la fórmula cromosómica. ¿Cómo es la fórmula cromosómica? Primero, 46, ¿qué hemos dicho? Cromosomas. Y X, Y. Así lo represento. La fórmula cromosómica. ¿Cómo lo represento? 46 XY. Ahí está. 46 XY. Que es lo mismo a decir cuánto? 44 más. ¿Más cuánto? Más XY. 44 más XY. Y en las mujeres, 46XX, que es lo mismo a decir 44 más XX, ¿ya? XX. Otra forma de representar también es, ¿sabes cómo es? También otra forma de representar, puedes representarlo así, ¿no? Así, 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 o bien también lo puedes representar como 22 pares de cromosomas más XY en varones, ¿no? 22 pares de cromosomas más XY. Y en las mujeres, 22 pares de cromosomas más el par sexual, ¿no? El par sexual. Vamos a ver. O sea, ¿esto cómo lo llamo? La fórmula, famosa fórmula cromosómica. A esto lo voy a llamarlo la famosa, ¿qué? Fórmula cromosómica. La voy a llamar la famosa fórmula cromosómica, ¿ya? Fórmula cromosómica. Ahora, algo también que yo debo tener en cuenta, es una representación muy relevante, muy relevante. ¿Cuál es? Este de acá. Cuando digo 2N, me refiero a ¿qué? A un doble número de cromosomas, y a esto lo voy a llamar diploide. La voy a llamar como diploide. En cambio, cuando digo N, solo me refiero a N. ¿Eso qué es? Haploide. Ese número es haploide. ¿Ya? Es haploide. Entonces, ese valor de N, ¿qué te he dicho que viene a ser? N viene a ser ¿qué? N, 1. 1. ¿Qué es 1? Un juego cromosómico. ¿Ya? Un juego de cromosomas. Viene a ser que un juego de cromosomas. ¿Es un juego de qué? De cromosomas. Un juego de cromosomas. ¿Ya? Entonces, cuando digo es N que viene a ser un juego cromosómico, ¿no? Un juego cromosómico. ¿Ya? Ahí está. Y ese juego cromosómico, ¿cómo lo denominamos en conjunto? Genoma. La vamos a denominar como genoma. ¿Ya? Como genoma. Ahora, algo también está muy relevante acá. Muy relevante. Es esta de acá. Durante la fecundación, se forma ¿qué? Pares cromosómicos. Se forma pares cromosómicos. Pares cromosómicos. ¿Ya? Se va a llegar a formar pares cromosómicos, ¿no? Ahí está, listo. Mira, el par cromosómico, mira, vamos a poner una representación acá, ¿no? Mira, este que sea un par cromosómico, este que sea otro par cromosómico, mira, ahí está, este es el tercer par cromosómico, y así consecutivamente, ¿no? Ahí está. Mira, en los espermatozoides, vamos a ver en los espermatozoides, y acá en el óvulo, ¿ya?
En los espermatozoides, chequea. El número cromosómico, el cromosoma 1 debe coincidir con el cromosoma 1. El del cromosoma 1 de los varones debe coincidir con el cromosoma 1 de quién, de la madre, ¿no? O decimos sí, del cromosoma 1 del padre debe coincidir con el cromosoma 1 de la madre. El del 2, igual con el 2. El 3 también. Y así consecutivamente. ¿Cuántos pares cromosómicos van a ser? 23, ¿no? 23 pares cromosómicos en total, con los sexuales más todo, ¿no? 23 también debe haber, ¿okay? En este caso en la madre también, ¿no? 23. Chévere. Entonces, ¿y ese 23 qué es? Un número cromosómico, ¿no? Un juego cromosómico. Eso viene a ser que un juego cromosómico. Un juego cromosómico. ¿Ya? Ahí está. Entonces, pero ¿cómo lo debo? ¿Cómo un juego cromosómico, no? Recuerda que los gametos, recuerda que los gametos tienen número cromosómico haploide. Los gametos tienen número cromosómico ¿qué? Haploide. O sea, tiene un solo juego cromosómico, nada más. Ya cuando estos van a decidir fecundar, van a formar pares cromosómicos. Eso es lo que te interesa, ¿ya? Pares cromosómicos. Entonces, ese valor de juego haploide, ¿cómo va a ser? Inicialmente, como he dicho, 22 pares, aquí no, 20, quizá. ¿Cómo va a ser? 22 más, me falta 1, son 23, ¿no es cierto? Un juego haploide, 23, o sea, esto va a ser que 23, considerando también en este caso al cromosoma sexual. ¿Cómo va a ser? 22 más, esto va a ser 22 más X, en este caso si es del varón, espermatozoide que es varón, o si es en la mujer el óvulo también, ¿no? O 22 más Y, tiene dos posibilidades. El juego cromosómico en los espermatozoides va a llegar a ser 22 más X o 22 más Y. 22 más X o 22 más Y. ¿Ya? 22 más X o 22 más Y. En cambio, ¿en quiénes? En cambio, en las mujeres. Bueno, en este caso, en el gameto femenino. En el gameto femenino. ¿Cómo va a ser el gameto femenino? Simplemente 22 más X. 22 más X. ¿Ya? Va a llegar a ser ¿qué? 22 más X. ¿No? 22 más X. ¿Ya? Eso me da a entender que en la fecundación, o sea, cuando vamos a unir espermatozoide con óvulo, en la fecundación, hablo en la famosa formación del huevo cigoto, ¿no? O sea, voy a hablar de esto. Chequea. Voy a hablar de esto. Ya, este es un ovocito, por ejemplo. Y este es un espermatozoide, ¿no? En el huevo cigoto, ¿cuántos cromosomas cuánto va a ser el juego cromosómico de la fecundación? Y en la fecundación el juego cromosómico es 2N. Va a llegar a ser ¿cuánto? 2N. ¿Ya? En la fecundación el juego cromosómico, ¿cómo es? Diploide. ¿Cuánto es? 2N. Ya no te olvides, de 2N. Bien. Algo también que me estoy olvidando acá. En los cromosomas homólogos. Chequea. Si me pasó. Ya lo borré. Ya. Mira. En los cromosomas. Mira, voy a ver con un cromosoma. ¿Con qué color lo hago un cromosomita? Con una hojita que ya vamos a ver. Este es un cromosoma. Y este va a ser otro cromosoma, ¿no? Ahí está, una cromática. Uno es paterno, uno es materno, ¿no? Uno es paterno y uno materno. ¿Ya? Uno paterno y el otro materno.
¿Ya? Las cromátidas van a llegar a ser ¿qué? Iguales, ¿no? Ahí está bien. O sea, ¿qué tomen en cuenta acá? Prácticamente van a ser iguales. Van a llegar a ser iguales. ¿Ya? O van a ser homólogos. O sea, las cromátidas tienen que ser iguales. O son pares homólogos, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. El cromosoma X de los varones, el cromosoma X de los varones, el cromosoma X de los varones, ahí está, X y Y, ¿ya? El cromosoma X de los varones, ¿cómo es? Submetacéntrico, va a llegar a ser ¿qué? Submetacéntrico. Y el cromosoma Y, ¿cómo es? Acrocéntrico. Acrocéntrico. ¿Ya? Acrocéntrico. Ahora, algo también que me estaba olvidándome esto es, chequea, chequea, chequea. En los varones, primero comenzamos mejor con las mujeres, primero las damas. Mira, acá algo muy importante. En las mujeres, ¿cómo son las mujeres? Son 23 pares cromosómicos. 23 pares cromosómicos. ¿No? Prácticamente decimos que son XX, ¿no es cierto? 23 pares cromosómicos. XX, ¿no es cierto? Ya, pero algo también muy relevante acá. Este es el cromosoma sexual, ¿no es cierto? El par sexual, ¿no? Después de que son 23 pares cromosómicos homólogos, o sea, son 23 iguales, ¿no? 23 pares, 23 pares homólogos. Homólogos, 23 pares cromosómicos homólogos. ¿Ya? En cambio, en el varón, ¿cuánto es? XY, el par sexual, como voy a contar cosas más. Son homólogos son los 22, pero acá son diferentes, X y Y. Por eso tú sabes que el varón es el que va a determinar el sexo. La mujer da cualquiera de sus X. En cambio, el varón, si da su X, va a ser varón. Va a ser mujer que disculpe. Y si va a dar su Y, va a ser varón. El que determina el sexo es el varón. Es que hay un par diferente. Los 22 pares son iguales. En la mujer, los 23 pares, ¿no? Prácticamente son homólogos, ¿no? En cambio, ¿qué par no es homólogo en el varón? El XY. Pero todos los demás son homólogos. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Lo que hemos visto, ¿no? Entonces esto va a tener que 22 pares homólogos. Tiene 22 pares cromosómicos. 22 pares cromosómicos homólogos. 22 pares cromosómicos homólogos. Y un par, ¿qué cosa? Cromosómico diferente. Y es el sexual, ¿no? Un par cromosómico heterólogo lo llamo. Heterólogo. ¿Ya? Eso es en el varón. En la mujer son 23 pares de cromosomas homólogos. ¿No? 23 pares de cromosomas ¿qué? Homólogos. ¿No? XX acá son iguales. Como el par sexual son prácticamente. Hay un par sexual idéntico. En cambio acá en el varón son 22 pares de cromosómicos homólogos. Y un parcito diferente. ¿Ya? Y un parcito va a llegar a ser ¿qué cosa? Diferente. Son 22 pares homólogos y un par cromosómico heterólogo. ¿Ya? Entonces eso no me debo olvidar. Algo también que ya me estaba olvidando acá también, muchachos. A ver, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Vamos a clasificar los cromosomas por la disposición del centrómero. Un cromosoma metacéntrico es aquel que tiene ambos brazos iguales. O sea, el brazo P y el brazo Q van a ser iguales. No iguales. Eso se llama metacéntrico. El centrómero está en la parte media del cromosoma. Y el submetacéntrico
el brazo corto P y el brazo largo Q. ¿Qué es lo que pasa? El centrómero está... No está en la, el centrómero no está en la línea media. No está en la... El centrómero está un poco alejado de la parte media. Entonces eso me quiere decir que el brazo Q va a ser mayor que el brazo P. Esa es la representación. Y el arco céntrico, ¿qué digo? El brazo P es muy chiquito, pero el brazo Q es muy largo. El centrómero está casi cerca al extremo del cromosoma, ¿no? Ahí está. Y ojo, los cromosomas acocéntricos se encuentran satelizados. Van a llegar a tener el satélite. ¿Ya? Y por ende van a tener su condición secundaria. Y el telocéntrico, solo hay el brazo largo Q, nada más. No hay el brazo P, solo hay el brazo Q. Y el centrómero está en el extremo. El centrómero está en el extremo del cromosoma. ¿Ya? Ahora algo también que yo debo tener en cuenta acá. Los cromosomas más abundantes son los submetacéntricos, los más abundantes. ¿Quiénes son? Los submetacéntricos. Son los más abundantes. Ahora, algo también que tú debes saber. ¿Qué cromosoma no hay en la especie humana? El telocéntrico. No hay en la especie humana. Eso vas a encontrar en insectos. No hay. No hay. ¿Ya? ¿Ya? Eso debes tener en cuenta. Ya, otra cosa más. ¿Quiénes tienen satélite? Los acocéntricos. Ya. Algo más que tú no te debes olvidar. El cromosoma X es submetacéntrico y el Y es acocéntrico. ¿Ya? ¿Quiénes tienen los genes de la región organizada del nucleolo? Los genes ROM, los acocéntricos. ¿Ya? Ya con estas cosas puntuales, muchachos, vamos a hacer recién ciclo celular. ¿Ya? Eso lo haremos mañana, muchachos. Ya, en esta misma hora, 9 a 10. Se cuidan, que tengan muy buenas noches.